Hay cosas que uno entierra con los muertos y cree que ahí se quedan. Las guarda en silencio, donde nadie las vea, y aprende a vivir encima de ese peso, como si no existiera. Durante años, durante décadas enteras, funciona, hasta que un día deja de funcionar. Doña Encarnación Robledo llevaba 40 años viviendo así, 40 años cargando, un papel que nunca debió existir, y la mañana en que su nieto entró al cuarto con esos documentos en la mano, ella supo que ya no había nada que esconder, porque aquello no era un error, era el pasado, regresando para cobrar. Si usted sabe lo que es vivir con algo que nunca se dijo, quédese. Y si esta historia le toca en algún lugar que nadie ve, déjenos su like y suscríbase a Cuentos del Viejo Campo, porque aquí hay silencios que tarde o temprano siempre encuentran la forma de hablar. Doña Encarnación Robledo llevaba 40 años parada sobre ese piso. 74 años de edad, manos que habían ordeñado vacas antes del amanecer, que habían firmado contratos con presidentes municipales, que habían enterrado a un marido y criado 4 hijos sin pedirle ayuda a nadie. 40 años al frente de la hacienda La Merced, en los valles centrales de Oaxaca, en ese rincón del mundo donde el viento baja de la sierra cargando olor a copal y tierra húmeda, donde los ahuehuetes crecen tan altos que uno tiene que doblar el cuello para ver dónde terminan, donde los zanates llenan el silencio de la tarde con ese ruido metálico que los habitantes del valle aprenden a no escuchar de tanto que está. 40 años siendo la señora Robledo, la que no cede, la que no llora en público, la que sabe exactamente cuántas hectáreas tiene y cuántas vacas pastan en cada potrero y cuántas arrobas de maíz produce la milpa en año bueno. Y 40 años cargando, sola, un papel que nunca debió existir. La mañana que Nicolás entró al cuarto con los 2 documentos en la mano, ella estaba sentada junto a la ventana, cosiendo el borde de un mantel que había empezado la semana anterior. Lo vio llegar desde lejos. Lo conocía de memoria. La forma de caminar de su nieto mayor. Ese paso largo y decidido que había heredado de su abuelo Román. Esa manera de mover los brazos ligeramente adelante, como quien ya sabe a dónde va antes de llegar. Lo vio con los papeles en la mano y algo se le apretó adentro, debajo de las costillas, en el lugar donde uno guarda las cosas que no quiere nombrar. Nicolás tenía 22 años y la mirada honesta de alguien que todavía cree que los problemas se resuelven encontrando la información correcta. No sabía lo que traía en las manos. No tenía cómo saberlo. Para él, esos documentos eran un rompecabezas administrativo, un error de archivo, algo que su abuela iba a explicarle con la misma calma con que le explicaba todo lo demás. Ella sí sabía. En cuanto vio el color del papel, el grosor de la hoja, la tinta oscura que conocía desde hacía 4 décadas, supo. Antes de que él abriera la boca, antes de que pusiera los documentos sobre la mesa, antes de que dijera: abuela, encontré algo raro en el archivo. Creo que hay un error en las fechas. No era un error. Era el secreto de 40 años, de vuelta sobre la mesa con las manos de su nieto encima. Y en ese momento, doña Encarnación Robledo entendió que el piso que había pisado toda su vida acababa de empezar a moverse, que 40 años de silencio no habían resuelto nada, que lo que uno entierra con los muertos no siempre se queda muerto. La hacienda. La Merced no era grande según los estándares de las haciendas oaxaqueñas del siglo anterior. No tenía las dimensiones de las propiedades que la revolución había desintegrado en el norte, ni la cantidad de peones que algunas familias habían tenido antes de que todo se deshiciera, pero era suficiente, más que suficiente si uno sabía trabajarla. Doña Encarnación lo sabía. Había aprendido viendo a su suegro primero, luego a su marido Román, y finalmente sola, con los 4 hijos todavía chicos y la hacienda entera sobre los hombros. Aprendió qué potreros aguantaban el temporal y cuáles se anegaban en los años de lluvia pesada. Aprendió cuándo convenir con el presidente municipal y cuándo no ceder ni un centímetro. Aprendió a leer los contratos despacio, 2 veces.
aunque el notario esperara con cara de impaciencia. Aprendió que la tierra no es de nadie si nadie la trabaja y que nadie te respeta lo que no defiendes. Aprendió que un hacendado que no conoce sus propios surcos es hacendado de nombre nomás, y que el nombre sin el trabajo es apenas ruido. Todo eso lo aprendió después de que Román murió. Antes de eso, había aprendido otra cosa, que los hombres toman decisiones en la noche y las mujeres cargan las consecuencias de día. Que hay cosas que el marido hace sin decirle a uno, no por maldad específica, sino porque así era. Porque la tierra era suya antes del matrimonio. Porque el trato lo hizo con un hombre y esos tratos no se explicaban a las mujeres. Porque para cuando ella supo lo que había firmado, ya estaba firmado. Y ya no había manera de deshacerlo sin derrumbar todo lo demás. Que la vergüenza no solo la siente quien hizo la cosa mal hecha, también la siente quien la vio y no dijo nada. Y esa segunda vergüenza puede durar mucho más porque no tiene fecha de resolución. No tiene el límite que pone la muerte de quien la causó. Eso también lo aprendió. Y lo guardó. San Agustín de las Peñas, en 1928, era un pueblo que todavía estaba reacomodándose después de años difíciles. La revolución había pasado por los valles centrales de una manera particular, no con los combates que otros lugares habían sufrido, pero sí con el movimiento de tierras, el cambio de nombres en los documentos, la incertidumbre de qué iba a quedar en pie y qué iba a derrumbarse cuando todo se calmara. Algunas haciendas habían sido repartidas entre los jornaleros, otras habían sobrevivido reducidas a la mitad o a la tercera parte de lo que habían sido. La hacienda, la Merced, había sobrevivido entera, y gran parte de eso era mérito de Encarnación, de sus negociaciones, de su presencia en las reuniones donde las mujeres no solían estar, de su capacidad de hablar con el presidente municipal sin levantar la voz, y de hablar con los jornaleros sin bajar la guardia. El pueblo la respetaba, no la quería de la manera en que se quiere a alguien cálido y accesible, a alguien que tiene siempre la puerta abierta y el café listo y el tiempo para escuchar. La respetaba como se respeta a un árbol que ha dado sombra en los momentos más difíciles, sin sentimentalismo, sin cercanía innecesaria, con la gratitud discreta de quien sabe que esa sombra ha estado ahí cuando hizo falta. Ella no pedía otra cosa. Nunca había pedido otra cosa. La hacienda tenía su casa principal, con paredes de adobe grueso que guardaban el fresco hasta en los meses más secos. Tenía sus corrales donde las vacas pasaban las noches, sus potreros marcados por cercas de piedra que Encarnación había mandado a reparar 3 veces en 40 años. Tenía su milpa que ella había mantenido produciendo, aunque los años de lluvia fueran irregulares y los jornaleros se quejaran de que el suelo ya no daba como antes. Tenía sus jornaleros. Menos que antes, porque los tiempos habían cambiado y los hombres jóvenes del pueblo se iban al norte o a la ciudad buscando otra cosa, y ella había aprendido a trabajar con menos gente y a pedirles más. Tenía también su ahuehuete al centro del patio. Lo había plantado el abuelo de Román cuando la hacienda era nueva, según contaba la historia familiar, aunque nadie podía decir con exactitud en qué año ni con qué ocasión. Para cuando Encarnación llegó como novia, el árbol ya era alto, más alto que el muro del patio, más alto que las ventanas del segundo nivel, con ese tronco retorcido que tienen los ahuehuetes viejos, como si el árbol hubiera ido decidiendo en qué dirección crecer a lo largo de los años sin seguir ningún plan previo. En 1928 era una presencia que dominaba el patio de una manera que ya no se podía ignorar. Sus raíces habían empujado algunas piedras del empedrado. Su copa daba sombra a casi todo el espacio en las tardes, y en temporada de lluvia, sus ramas goteaban horas después de que el aguacero había parado, como si el árbol tardara en soltar lo que había recibido. Encarnación lo miraba todos los días. Era la primera cosa que veía en la mañana desde la ventana de su cuarto, antes de que saliera el sol, cuando el árbol era todavía una silueta oscura contra el cielo que empezaba a clarear. Era su manera de tomar el pulso a la hacienda.
Si el árbol estaba bien, algo fundamental estaba en orden. Algo en el centro de todo seguía siendo lo que había sido. Era una certeza irracional, lo sabía. Pero 40 años de mirar el mismo árbol desde la misma ventana crean ese tipo de certeza que no necesita justificarse. Debajo de su cama, en una caja de cedro con cerradura de latón, guardaba los documentos de la hacienda, escrituras, contratos, papeles de compraventa de los años anteriores a la Revolución y de los años posteriores, registros de cosechas de décadas pasadas que ella misma había llevado con su letra apretada y regular, correspondencia con presidentes municipales, con notarios, con compradores de maíz de Oaxaca ciudad, y, al fondo de todo, envueltos en un pedazo de tela oscura que había puesto ella misma 37 años atrás, 2 documentos que nunca había mostrado a nadie y que nunca había destruido, porque destruirlos le parecía peor que guardarlos, porque destruirlos hubiera sido como borrar una parte de lo que había pasado, y eso se le hacía deshonesto de una manera que no sabía cómo terminar de nombrar. Nicolás llevaba 3 semanas pidiendo permiso para revisar el archivo familiar. Quería escribir la historia de la hacienda, decía. Quería entender de dónde venía la familia, qué había sido de la tierra antes de su abuelo, cómo había sobrevivido lo que había sobrevivido cuando tantas otras propiedades habían desaparecido. Era el mayor de los nietos, el más serio, el que leía libros que llegaban por encargo desde Oaxaca ciudad, y que guardaba en un estante que había construido él mismo en su cuarto, el que había aprendido solo a llevar las cuentas de la hacienda con una precisión que a veces dejaba a Encarnación sin argumentos cuando no estaba de acuerdo con él, el que hacía preguntas con la paciencia de alguien que está dispuesto a esperar la respuesta el tiempo que sea necesario. Ella le había dado permiso, por supuesto que le había dado permiso. Nicolás no buscaba nada malo. Buscaba lo que buscan los jóvenes cuando empiezan a entender que vienen de algún lugar y que ese lugar tiene una historia que los precede, el origen. El problema era que el origen de la hacienda La Merced tenía una cicatriz que Encarnación había cubierto con 40 años de silencio, y que nadie le había dicho a Nicolás que el archivo familiar tenía un fondo que era mejor no remover, porque decirle eso hubiera requerido explicar por qué, y explicar por qué hubiera requerido sacar los documentos de la caja. La mañana en que todo comenzó a cambiar, Encarnación estaba en la cocina antes del amanecer. Era su hora, la hora en que la casa dormía y ella podía estar sola, con el sonido de la leña en el fogón y el olor del atole hirviendo. Se sentaba en el banco de madera que había usado desde que llegó a esa casa como novia y que había usado después como viuda y que seguía usando como abuela, sin que el banco hubiera cambiado de lugar ni ella de costumbre, y miraba el fuego y pensaba las cosas que no pensaba delante de nadie. Las preocupaciones de la hacienda, los problemas con los jornaleros, las cuentas que no cuadraban del todo, los planes para la próxima temporada. Esa mañana pensó en Román. Lo pensaba menos que antes. 40 años dan para mucho olvido, aunque uno no lo busque. La cara de él ya no llegaba con la nitidez de los primeros años, cuando el recuerdo todavía tenía textura y peso y olor. Ahora era más como una impresión, una presencia que uno sabe que estuvo ahí, aunque no pueda describir exactamente cómo era. Pero a veces volvía, con una claridad inesperada, en los momentos menos esperados. Lo pensó esa mañana con una nitidez que la incomodó. Román firmando los papeles sobre la mesa, con la lámpara de aceite encendida porque era de noche, con el hombre del cacique sentado frente a él, y ella parada en el umbral de la puerta sin que ninguno de los dos la viera. La pluma moviéndose sobre el papel, la firma, el apretón de manos. Y después Román levantando la mirada y encontrándose con los ojos de ella, y en ese momento entre los dos pasando algo que ninguno de los dos nombró nunca. No esa noche, no en los 4 años que vivió después, no en ningún momento hasta su muerte.
Ella no le reclamó esa noche. Fue a la cocina, preparó el atole de los días siguientes y esperó que el sol saliera. No le reclamó al día siguiente ni la semana siguiente. No encontró el momento, o no buscó el momento, que era diferente, y él murió 4 años después sin que ella hubiera encontrado cómo preguntarle por qué lo había hecho y qué esperaba que ella hiciera con ese peso cuando él ya no estuviera para cargarlo junto con ella. Terminó el atole y lavó el tazón y salió al patio antes de que saliera el sol. El ahuehuete estaba ahí, como siempre, negro contra el cielo que empezaba a clarear, con sus ramas en esa hora pareciendo escritura que uno no sabe leer, líneas y curvas que tienen sentido para alguien, pero no para quien las mira desde abajo. Encarnación lo miró un momento, como hacía siempre, y luego fue a ver las vacas. Esa misma tarde, Nicolás entró al cuarto con los documentos en la mano. La cena del día anterior había sido, como casi todas las cenas en la hacienda La Merced, una cosa tranquila. Nicolás había hablado de los documentos que estaba revisando. No de esos 2 en específico, sino del archivo en general, de los contratos de los años anteriores a la Revolución, de los registros de cosechas, de las cartas entre su abuelo Román y personas que él no conocía. Encarnación lo había escuchado con atención, haciendo las preguntas necesarias, sintiendo la satisfacción específica de ver a un nieto que entiende de dónde viene. Teresa había comido en silencio, como era su costumbre, atenta a todo sin intervenir a menos que se le preguntara directamente. Era esa la imagen de la hacienda que Encarnación había construido en 40 años, ordenada, funcional, con sus tensiones pero también con su ritmo. Un lugar donde las cosas tenían su nombre y su lugar, donde las preguntas que importaban tenían respuesta, donde el trabajo que se hacía tenía resultado visible. No había sabido, sentada en esa cena del día anterior, que esa imagen estaba a horas de cambiar. La relación entre Encarnación y su cuñado don Aurelio Robledo era de esa clase que se sostiene por las formas y no por el afecto. Habían aprendido a coexistir en 40 años de comidas de domingo y bautizos y entierros, de saludos correctos y conversaciones sobre el tiempo y la cosecha y las noticias del pueblo, de ese respeto cuidadoso que se tiene por alguien a quien no se quiere, pero con quien no se puede pelear porque está adentro de la familia, como un nudo que nadie sabe cómo deshacer sin aflojar también otras cosas. Aurelio tenía 71 años y vivía en el pueblo, en la casa que había heredado de su padre, a 3 cuadras de la plaza. Había tenido su propio rancho en algún momento, más chico que la hacienda de Román, siempre más chico que la hacienda de Román, que era el hermano mayor, el favorito, el que había heredado la propiedad buena. Y lo había vendido a finales de los años de la Revolución por un precio que no era bueno, pero que le había parecido suficiente entonces, cuando el futuro de cualquier propiedad era incierto. Ahora vivía de ese dinero, que ya se había reducido más de lo que él admitía públicamente, y de la producción de una pequeña milpa, que trabajaban 2 jornaleros que ya no eran tan jóvenes. Encarnación no le tenía antipatía activa. Le tenía algo más sutil y más difícil de nombrar. Le tenía la incomodidad de saber que él sabía. Que esa noche de 1891, cuando Román firmó el trato con el hombre del cacique, Aurelio también estaba en la habitación. Que había visto lo mismo que ella, quizás más. Quizás había entendido más que ella en ese momento lo que el contrato significaba. Que durante 40 años los 2 habían cargado el mismo conocimiento sin hablarlo nunca entre sí, como 2 personas que presencian un accidente grave en un camino y se separan cada una por su lado sin cruzar una sola palabra. Esa incomodidad la había mantenido a distancia de él de una manera que era difícil de explicar, pero que cualquiera que los observara con atención podía percibir. En los domingos de familia, Encarnación y Aurelio no se ignoraban. Eso hubiera sido demasiado evidente, demasiado fácil de notar para los hijos y los nietos. Se saludaban, cambiaban palabras, a veces hasta comentaban algo sobre la hacienda o el clima o las noticias del pueblo. Pero nunca se quedaban solos.
Nunca se miraban durante más de lo necesario. Había entre ellos esa distancia específica de las personas que comparten un conocimiento que ninguna de las dos quiere tener y que ninguna de las dos puede olvidar. Lo que Encarnación nunca había considerado seriamente, porque considerarlo seriamente hubiera requerido imaginar el peor escenario posible, y ella era mujer que prefería pisar tierra firme en lugar de imaginar abismos. Era que Aurelio podía usar lo que sabía, que el conocimiento que los dos habían cargado en silencio todos esos años no era solo una carga. Era también un arma, guardada con paciencia, afilada por el tiempo, esperando el momento en que usarla tuviera más sentido que seguir guardándola. Eso era lo que ella todavía no sabía cuando Nicolás entró al cuarto con los papeles en las manos. La caja de cedro seguía debajo de la cama, como siempre, con su cerradura de latón que Encarnación abría y cerraba con una llave que cargaba en el bolsillo de su delantal, con su olor a madera vieja y a papel y a tiempo, con el pedazo de tela oscura al fondo, debajo de todo lo demás, donde nadie lo hubiera encontrado sin saber exactamente qué buscar. Encarnación pasaba todos los días junto a esa cama, se acostaba ahí cada noche, se levantaba cada mañana. 40 años pasando encima de ese secreto sin que nadie lo oliera, sin que nadie preguntara, sin que nadie buscara en el lugar equivocado. Hasta esa tarde de octubre de 1928, cuando su nieto entró al cuarto con los ojos abiertos y las manos extendidas y 2 documentos con fechas imposibles, y el mundo debajo de sus pies empezó a moverse. Nicolás puso los documentos sobre la mesa con el cuidado de alguien que maneja algo valioso sin saber exactamente cuánto vale. Los acomodó uno junto al otro, los alineó con cuidado, los alisó con la palma de la mano. Tenía esa manía, ordenar las cosas físicamente antes de hablar de ellas, como si el orden de los objetos le diera estructura para los argumentos. Encarnación lo había visto hacer eso desde que era chico. Ordenar los lápices antes de dibujar, acomodar los platos antes de comer, organizar sus papeles antes de empezar a leer. «Abuela», dijo, «encontré algo en el archivo que no entiendo». Encarnación dejó la costura sobre sus piernas. No la soltó, la dejó ahí, entre sus manos, como un ancla. Miró los documentos desde donde estaba sentada, a 1,5 metros de la mesa, y los reconoció de inmediato con esa claridad brutal que tienen las cosas que uno ha intentado no ver durante 40 años. Cuando vuelven enteras. El color específico del papel, el grosor, la tinta oscura de una pluma que ya hacía décadas que nadie usaba, la forma en que estaban doblados, exactamente como ella los había doblado cuando los puso en la caja. «¿Qué encontraste?», dijo. Su voz salió igual que siempre. Eso era lo que los años le habían dado, entre otras cosas. Una voz que no temblaba cuando todo lo demás temblaba. Nicolás señaló el primer documento. «Este contrato está fechado en enero de 1891. Aquí dice que el señor Román Robledo, mi abuelo, hizo un acuerdo de cesión de derechos sobre el potrero norte de la hacienda La Merced, con un tal Fortino Cisneros, representante del señor Delfino Cárdenas. ¿Ves? Aquí la firma de mi abuelo, y aquí la del representante, y aquí el monto, que es una cantidad de dinero que parece pequeña, pero que en ese año no lo era». «Sí», dijo Encarnación. «Veo. Ahora mira este». Nicolás puso el segundo documento junto al primero, alineándolo con la misma precisión. «Este es de 1892. Dice que es una escritura de rectificación, que el acuerdo de 1891 quedó sin efecto porque hubo un error en los términos originales, que la cesión nunca fue válida y que por lo tanto el potrero norte sigue siendo propiedad exclusiva de la familia Robledo. Aquí hay un sello notarial y una firma que dice Lic, Benjamín Urrutia, notario público del distrito de Oaxaca». Encarnación lo miró. Sabía lo que venía. Lo había sabido en el momento en que vio los papeles en la mano de Nicolás. «El problema», dijo Nicolás, y en su voz
Había esa mezcla específica de satisfacción intelectual y preocupación práctica que tienen los jóvenes cuando encuentran una contradicción que nadie más había notado. El problema es que busqué en el registro del notariado de Oaxaca. Fui específicamente por eso, porque los documentos de este tipo siempre tienen número de registro. El licante Benjamín Urrutia fue nombrado notario en 1896, 4 años después de que supuestamente firmó este documento, y el sello tampoco corresponde al período. El diseño del sello oficial del notariado de ese distrito cambió en 1894, y este sello corresponde al diseño posterior, no al de 1892. Si este documento es de 1892, el sello no puede ser ese. O el documento está mal fechado, o el sello está equivocado, o alguien puso una fecha que no era la real. Hubo un silencio. Encarnación miró a su nieto. 21 años. Cumpliría los 22 en noviembre. Todavía era 21. Con la frente limpia del que no ha hecho nada malo. Con los ojos de alguien que genuinamente no entiende lo que encontró y genuinamente quiere que alguien se lo explique, que ella se lo explicara, que hubiera una explicación simple, de archivo mal organizado, o de copias equivocadas, o de errores del escribano que pasaban en esa época. Ella podría habérsela dado. Hubiera sido fácil. Un error del escribano, Nicolás. Esas cosas pasaban más de lo que uno cree. Los documentos de esa época no son siempre confiables. Deja eso ahí que no tiene importancia. Él le hubiera creído. Era su abuela. Le creía. Hubiera guardado los documentos, hubiera seguido con su investigación del archivo, y la caja de cedro hubiera seguido debajo de la cama. Pero no pudo. No porque hubiera tomado en ese momento la decisión heroica y consciente de decir la verdad. No fue así de limpio, no fue así de deliberado. Fue que al ver los dos documentos sobre la mesa, al ver las fechas imposibles y la firma de Urrutia y la tela oscura con la que ella misma los había envuelto y que Nicolás no había reconocido como lo que era, al verlos ahí, fuera de la caja, en plena luz de la tarde oaxaqueña que entraba por la ventana, algo se le soltó adentro. No de golpe, no como una ruptura, como cuando se afloja un nudo que llevaba demasiado tiempo apretado. Primero una fibra, luego otra, luego el nudo entero cediendo en una sola tensión larga que no produce ruido, pero que deja todo diferente. «Guarda esos documentos», le dijo a Nicolás. «Guárdalos en la caja donde los encontraste y no los saques de ahí hasta que yo te diga». «Pero, abuela, ¿qué significa?» «Nicolás». «Guárdalos». Él la miró, reconoció el tono. Ese tono que ella usaba cuando había tomado una decisión y no había argumento que la moviera, cuando hablar más era desperdiciar palabras. Tomó los documentos, los dobló con cuidado exactamente como los había encontrado y los guardó en el bolsillo interior de su camisa, junto al pecho. Esa noche, Encarnación no durmió. Pasó la noche sentada en el banco junto al fogón apagado, con la oscuridad del cuarto alrededor y el silencio de la hacienda dormida afuera. Era la misma oscuridad de siempre, el mismo silencio de siempre. La respiración de los animales en los corrales, el coyote lejano en los cerros, el viento que a veces bajaba de la sierra cargando humedad de las partes altas. Pero esa noche todo eso le llegaba diferente, con una textura que no reconocía, como si el aire hubiera cambiado de composición sin que nadie lo hubiera anunciado. Pensó en Román. Lo pensó de una manera diferente a como lo había pensado esa mañana. No con la imagen de él firmando, que ya la conocía de memoria y ya no le producía más que ese dolor sordo y familiar. Pensó en él muerto, tirado en el catre de la habitación del fondo, con la cara que tenían los hombres cuando ya no hay nada que hacer, cuando el cuerpo ha decidido que terminó y lo que queda es esperar. Ella parada junto a la puerta pensando quién le iba a decir a los hijos. El mayor tenía 12 años, el menor tenía 4. ¿Y cómo iba a manejar la hacienda sola? ¿Y qué iba a hacer con ese secreto que él se había llevado sin resolverlo? Sin decirle qué quería que ella hiciera, sin darle instrucciones, sin pedirle perdón o explicarle sus razones.
solo muriéndose como se muere la gente, sin que la vida les dé tiempo para ordenar todo lo que dejaron desordenado. 40 años, pensó. 40 años esperando que algo pasara, que alguien dijera algo, que el problema se resolviera solo, que quien tenía los derechos sobre ese potrero norte apareciera a reclamarlos o se muriera sin hacerlo, que la irregularidad se volviera tan vieja que ya no importara. Y nada había pasado. La tierra siguió siendo suya, la hacienda siguió en pie, temporada tras temporada, con sus vacas y su milpa, y sus jornaleros, y sus problemas ordinarios. Los hijos crecieron y se fueron, y volvieron y se casaron. Los nietos nacieron, la vida siguió siendo la vida. El secreto funcionó. Pero ahora Nicolás tenía los documentos en el bolsillo. Y en algún lugar del pueblo, en la casa de la calle, que quedaba a 3 cuadras de la plaza, Aurelio Robledo sabía que su sobrino había estado en el archivo. Ella no lo sabía todavía. Eso vendría después, con Teresa. Pero algo en la inquietud de esa noche, algo que no era solo preocupación por los documentos, sino por algo más que no terminaba de nombrar, le decía que el tiempo que le quedaba para pensar se estaba acabando de una manera que no había sentido antes. Cuando salió el sol, fue al corral, ordeñó las vacas con las manos que hacían ese trabajo de memoria, desayunó sola frente al fogón y mandó llamar al lic. Benjamín Urrutia. El licenciado Benjamín Urrutia tenía 68 años y llevaba más de 30 ejerciendo el notariado en San Agustín de las Peñas. Era un hombre delgado, de movimientos precisos, de esos que parecen más altos de lo que son, porque siempre están derechos. Hablaba poco y escuchaba mucho, esa combinación que distingue a los notarios buenos de los que solo saben redactar documentos. Tenía la capacidad particular de no mostrar sorpresa ante nada de lo que le contaran, que era un rasgo profesional pero también de carácter. Era alguien que había visto demasiado en 30 años de notariado de pueblo para escandalizarse por lo que la gente hace cuando cree que nadie está mirando. Conocía a Encarnación desde antes de que ella llegara a la hacienda. La había conocido de niña, cuando su padre venía al pueblo por asuntos de comercio y la traía consigo porque era la mayor y ya ayudaba con las cuentas. Había sido él quien certificó la escritura de la hacienda después de la muerte de Román, quien firmó los contratos con los jornaleros a lo largo de los años, quien actuó como testigo en los acuerdos con el presidente municipal, cuando la revolución hizo necesario renegociar los términos de uso de la tierra. Había conocido a Encarnación en todos sus papeles, la hija, la novia, la esposa, la viuda, la administradora, la abuela, 40 años de documentos firmados entre los dos. Lo que Nicolás había encontrado en el archivo no tenía la firma del lic, Benjamín Urrutia Real. Tenía la firma de alguien que se había hecho pasar por él, o que había usado su nombre sobre un documento producido en una fecha muy posterior a la que indicaba. Eso era lo que Encarnación necesitaba que él entendiera antes de poder entender ella misma qué significaba para la hacienda. Benjamín llegó a la hacienda a media mañana, montado en su mula, con su maletín de cuero oscuro que llevaba a todas partes. Encarnación lo recibió en el corredor, le sirvió café y esperó a que los mozos terminaran de barrer el patio y se alejaran lo suficiente antes de hablar. Le contó todo, no en el orden en que había sucedido, sino en el orden en que ella lo había vivido, que era diferente. Primero la noche de 1891 y lo que vio desde el umbral del cuarto, luego la muerte de Román y los 4 años entre la firma y el entierro en que no había encontrado cómo hablar de ello, aunque lo había intentado en silencio varias veces. Luego los 40 años de administrar la hacienda sin que nadie preguntara por ese contrato específico. Luego Nicolás con los documentos esa tarde. Lo contó sin levantar la voz, sin pedir disculpas, porque pedir disculpas hubiera sido pretender que él tenía derecho a juzgarla y ese derecho no se lo había dado, sin explicar por qué había callado tanto tiempo, porque eso hubiera requerido explicar cosas que todavía no sabía cómo nombrar completamente. Benjamín la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó,
Él pidió ver los documentos. Encarnación fue al cuarto de Nicolás. Él estaba en el potrero con los jornaleros, revisando el estado de un tramo de cerca que se había caído con las lluvias del mes anterior. Abrió el cajón donde él los había guardado, los tomó y los llevó al corredor. Benjamín los revisó despacio, con esa lentitud específica de alguien que no tiene prisa porque sabe que la prisa produce errores. Primero el contrato de 1891. Lo leyó línea por línea, revisó las firmas, miró el papel contra la luz. Luego la supuesta rectificación de 1892. Lo mismo, más lento todavía, deteniéndose en el sello, en la firma, en la calidad de la tinta. Los puso juntos, los comparó, los acercó a la luz de la tarde que entraba por el corredor. «El sello no es mío», dijo al fin, «no soy yo. Mi nombre está ahí, pero el sello no es del notariado de ese periodo, y la firma tiene un trazo que no reconozco como mío de ningún año en que he ejercido. Alguien tomó mi nombre y lo puso sobre un documento que se hizo en una fecha muy posterior a la que indica». «¿Quién?», preguntó Encarnación. «Eso no lo sé todavía, pero si el documento de rectificación es falso, y lo es, entonces el acuerdo de 1891 nunca fue anulado de manera válida. El potrero norte de la Merced, según ese contrato, tiene una cesión de derechos a nombre de los representantes de Delfino Cárdenas que nadie ha reclamado en 37 años, pero que legalmente sigue existiendo. Encarnación lo miró, ahí estaba, dicho en voz alta, con las palabras precisas del lenguaje legal que ella había aprendido a entender en 40 años de administrar una propiedad. Ya no era solo un peso debajo de su cama, era una realidad con consecuencias reales que no dependían de si ella lo nombraba o no. «¿Quién puede reclamar esa cesión?», dijo. Benjamín tardó un momento antes de contestar. «El heredero de los derechos originales, si ese contrato se considera válido, o cualquier persona que pueda demostrar haber adquirido esos derechos de manera legítima». «¿Aurelio Robledo podría?» Otra pausa, más larga. Benjamín miró el patio antes de contestar. «Si Aurelio tiene documentos que lo vinculen con los derechos que ese contrato establece, si tiene algún tipo de cesión o compraventa de esos derechos, y si puede demostrar que ese vínculo es legítimo, podría intentarlo. Sí. ¿Y tendría caso? Tendría que estudiarlo con más detalle. No le voy a mentir diciéndole que no tendría caso bajo ninguna circunstancia. Dependería de la documentación que él presentara y del juez que lo revisara». Encarnación miró el ahuehuete al centro del patio. Sus ramas en esa hora de mañana estaban quietas, sin viento. Un zanate pasó volando entre ellas sin detenerse, negro y rápido, y desapareció hacia el otro lado de la barda. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó. «¿Para qué?». «Para decidir qué hacer». Benjamín cerró su maletín con ese movimiento suyo de siempre, deliberado y sin apuro. La miró de una manera que ella reconoció. No era compasión exactamente, era algo más parecido al respeto que se le tiene a alguien que ha cargado algo mucho tiempo y que merece, si no ayuda, al menos no ser juzgada por cómo lo cargó. «El tiempo que necesite, doña Encarnación», dijo. «Pero no mucho más». Se fue montado en su mula, cuesta abajo hacia el pueblo. Encarnación se quedó sola en el corredor con los dos documentos sobre sus piernas y el ahuehuete quieto enfrente y el café enfriándose en la taza. Teresa Robledo, la esposa de Nicolás, nora de Encarnación desde hacía 3 años. Era una mujer de 20 años, oriunda de un pueblo más al sur, de los que quedan en las faldas de la sierra, donde el frío llega antes que en el valle y la milpa se da en suelos más duros. Era callada de una manera que podía confundirse con timidez, pero que Encarnación había identificado desde el primer domingo que la trajo Nicolás. No era timidez. Era la clase de silencio que viene de haber aprendido, probablemente desde chica, que hablar en el momento equivocado cuesta más de lo que vale, que es mejor esperar, medir el momento, entender el territorio antes de decir algo que no se puede recoger. Teresa sabía algo que no había dicho.
Encarnación lo supo esa misma tarde, cuando Teresa le llevó el almuerzo al corredor y se quedó un momento más de lo necesario junto a la puerta, con los ojos puestos en el patio y las manos apretadas sobre el delantal. Ese momento extra que dura apenas 2 o 3 respiraciones, pero que dice más que muchas palabras. Esa mirada que no terminaba de irse, que buscaba algo en el patio, o en el árbol, o en ningún lugar en particular. Esa tensión específica en los hombros de alguien que está calculando si hablar o no, que tiene la información en la boca y no ha decidido todavía si soltarla. ¿Qué pasó, Teresa? Nada, señora, aquí le dejo el almuerzo. Teresa. La joven no se fue. Tampoco habló de inmediato. Se quedó parada junto a la puerta, con el delantal entre las manos ahora, retorciéndolo sin darse cuenta. Encarnación esperó. Había aprendido a esperar. Era una de las cosas que los años le habían dado, además de la voz que no temblaba. La paciencia de quien sabe que el silencio a veces produce más que la pregunta. Hace 4 días, dijo Teresa al fin, sin dar la vuelta, todavía mirando el patio. Fui al pueblo a comprar hilo. Pasé por la calle de don Aurelio y su puerta estaba abierta, la puerta principal, la que da a la calle. Estaba hablando con alguien adentro. No entré, no vi quién era, solo escuché la voz. Y escuché que decía que Nicolás había estado en el archivo y que era el momento. Eso fue exactamente lo que escuché. Era el momento. ¿Y no dijiste nada? Teresa tardó. Sus manos dejaron de retorcer el delantal. Tenía miedo de lo que Nicolás iba a pensar cuando supiera que yo había escuchado algo y no había dicho nada desde el principio. Y tenía miedo de don Aurelio. Él tiene esa manera de mirar cuando uno dice algo que no le conviene que... No terminó la frase. Encarnación la dejó sin terminar. ¿Cuándo fue eso exactamente? El lunes, 4 días antes de que Nicolás encontrara los documentos en el archivo. Encarnación miró el almuerzo sobre la mesa. El frijol negro, las tortillas dobladas en el trapo para que guardaran el calor, el chile molido, el vaso de agua... Todo en orden, todo donde debía estar, como si el mundo siguiera siendo el mismo que había sido esa mañana cuando ella salió a ver las vacas. Gracias, Teresa, dijo. Ve a atender lo tuyo. La joven se fue. Encarnación no tocó el almuerzo. Así que Aurelio lo sabía. Lo había sabido antes de que Nicolás encontrara nada, porque llevaba tiempo esperando ese momento. Había sabido que Nicolás estaba en el archivo. Alguien se lo había dicho, o lo había visto él mismo, o había mandado a alguien a ver, y había entendido que el reloj que llevaba 40 años detenido acababa de ponerse en marcha, que si el sobrino encontraba los documentos, el secreto iba a salir de todas formas, y que era mejor ser él quien lo presentara que esperar a que saliera solo. Era el momento, había dicho, 40 años de silencio, y ahora era el momento. 3 días después de esa conversación con Teresa, llegó el papel. Lo trajo un muchacho del pueblo, un chamaco de 12 años, descalzo, al que Encarnación no reconoció, que tocó a la puerta principal de la hacienda y entregó el sobre al mozo sin decir nada, y se fue corriendo sin esperar respuesta. El mozo fue a buscar a Encarnación, que estaba en la milpa revisando los surcos con el capataz, viendo cómo habían quedado después de las últimas lluvias del temporal. Era una carta formal, con membrete de un abogado de Oaxaca ciudad, con letra de imprenta y sello oficial, que decía, en el lenguaje específico de los documentos legales que ella había aprendido a leer durante 40 años de administrar una propiedad, ese lenguaje que suena frío, pero que uno aprende a descifrar con el tiempo, que su representado, el señor Aurelio Robledo Vázquez, hermano del finado Román Robledo, presentaba reclamación formal sobre los derechos correspondientes al potrero norte de la hacienda La Merced, en San Agustín de las Peñas, Oaxaca, con base en el contrato de cesión de derechos de enero de 1891.
del cual su representado tenía copia certificada, y solicitaba que en un plazo de 30 días la señora viuda de Robledo respondiera formalmente, o de lo contrario, el asunto se presentaría ante el juzgado de primera instancia correspondiente. Copia certificada. Aurelio tenía copia del contrato original. Había esperado 40 años y tenía los documentos en orden. Encarnación dobló la carta con un movimiento tranquilo, como si fuera correspondencia ordinaria. La metió en el bolsillo del delantal. Miró los surcos de la milpa. El maíz en esa época del año ya estaba alto, verde todavía con el temporal que había entrado bien esa temporada, las matas derechas y bien espaciadas, exactamente como ella las supervisaba cada año desde que empezaba la siembra. «Capataz», dijo, «siga usted con esto, voy adentro». Entró a la hacienda, fue directo al cuarto de Nicolás, cerró la puerta y lo esperó sentada sobre la silla junto a la ventana. Nicolás llegó a mediodía, con el polvo del potrero todavía en los zapatos. Al verla ahí, supo que algo había pasado. La conocía lo suficiente para leer esa postura, esa quietud específica que no era tranquilidad, sino concentración absoluta, el cuerpo de alguien que ha tomado una decisión y está esperando el momento de ejecutarla. Se sentó en la cama sin preguntar. Esperó. Encarnación le dio la carta. Lo vio leerla. Lo vio fruncir el ceño al principio, luego entender, luego volver a leer más despacio. Cuando terminó, levantó los ojos y la miró con una expresión que ella no le había visto antes. No era exactamente enojo, era algo más complicado y más difícil de nombrar. Era el momento específico en que alguien descubre que el suelo bajo sus pies tiene una grieta que lleva mucho tiempo ahí y que nadie le había mostrado. ¿Los documentos que encontré en el archivo tienen que ver con esto? Sí. ¿Tú sabías que existían? Sí. Nicolás puso la carta sobre sus rodillas. Afuera, los zanates hacían su ruido de mediodía. Ese escándalo metálico que subía y bajaba como marea, que los habitantes de los valles centrales aprenden a no escuchar de tanto que está. Pero en ese cuarto, en ese silencio entre los dos, el sonido de los zanates era lo único que existía. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde 1891. Él absorbió eso. 37 años. Toda su vida y más, de un secreto que su abuela había cargado sola, sin decírselo a nadie, sin buscar ayuda, sin que nadie que lo conocía supiera que existía. Encarnación lo vio procesarlo. Lo vio también hacer lo que hacen los jóvenes honestos cuando descubren algo que no esperaban. Antes de juzgar, buscar entender. ¿Por qué no dijiste nada nunca? Encarnación miró por la ventana. El ahuehuete estaba ahí, con sus ramas quietas en el calor del mediodía, porque cuando lo supe ya estaba hecho, y tu abuelo era el que lo había firmado, dijo, porque si lo decía se iba a caer todo lo que él había construido, y yo tenía 4 hijos que criar y una hacienda que manejar sola, y no sabía cómo hacer las 2 cosas al mismo tiempo, y porque me dije que si nadie lo reclamaba en 10 años, el problema se había resuelto solo con el tiempo. «Y los 20 años después de los 10», dijo Nicolás. «¿Y los 30?» Era una pregunta justa, la más justa de todas las que hubiera podido hacer. Los años que pasan sin que uno tome una decisión no son años en que la decisión desaparece, dijo Encarnación. Son años en que la decisión crece sola. Yo lo fui sabiendo de a poco. Pero para cuando lo supe de verdad ya eran 20 años y luego 30, y para entonces el silencio ya no era solo el secreto de Román, también era mío. Y ya no sabía cómo empezar a deshacerlo sin derrumbar lo que habíamos construido encima. Nicolás se levantó, fue a la ventana, puso las manos sobre el marco y estuvo así un momento, de espaldas a ella, mirando el patio. El ahuehuete, los corrales al fondo, el empedrado con las raíces del árbol empujando algunas piedras. «¿Qué hacemos ahora?», dijo.
Eso fue lo que le rompió algo adentro a Encarnación. No el enojo que él tenía todo el derecho de sentir, no la acusación que hubiera sido completamente justa, sino ese nosotros que llegó tan rápido, tan instintivo, sin que él lo pensara, sin que él tuviera que pensar si incluirse o no. ¿Qué hacemos ahora? No qué haces tú con este problema que creaste. ¿Qué hacemos? Como si la historia de la hacienda fuera su historia también, como si el secreto de 40 años ya fuera de los dos. Hablar, dijo Encarnación. Vamos a hablar. Fue Nicolás quien propuso ir a ver a Aurelio antes de hacer nada más. Antes de hablar con Benjamín, antes de contratar un abogado, antes de planear cualquier cosa. Dijo que quería mirarlo a los ojos y preguntarle qué esperaba ganar con esto, qué quería exactamente, qué número tenía en la cabeza. Encarnación no quería, hubiera preferido prepararse primero, tener los argumentos en orden, saber cuánto terreno cedía y cuánto no antes de sentarse frente a Aurelio. Pero Nicolás dijo que prefería verlo antes de que los abogados pusieran palabras en medio, y ella entendió eso. Lo entendió porque ella también quería mirarlo a los ojos, aunque llevaba 40 años encontrando razones para no hacerlo. Fueron al pueblo a la mañana siguiente, temprano, antes de que el calor del día llegara. Caminando por el camino de tierra que bajaba desde la hacienda hasta las primeras casas de San Agustín, entre las milpas de los vecinos que ya estaban en la última parte del ciclo, y los nopaleras al borde del camino. El aire de octubre en los valles centrales tenía esa calidad específica de fin del temporal, limpio, con un poco de frío que el sol todavía no había quitado, con el olor a tierra húmeda que se secaba y a leña de los fogones que empezaban en las casas del pueblo. La casa de Aurelio tenía la puerta cerrada. Nicolás tocó. Pasó un momento antes de que abriera. Una mujer que trabajaba ahí, que los miró con expresión neutral sin decir nada y fue adentro a llamar a don Aurelio. Cuando Aurelio salió al corredor y los vio, algo muy pequeño cambió en su cara, tan pequeño que alguien que no lo conociera de 40 años no lo hubiera notado. Encarnación lo notó. Se sentó en la silla de madera que tenía junto a la pared, con los brazos sobre los apoyabrazos, con esa actitud de tranquilidad que a ella le dijo inmediatamente que no era tranquilidad, sino control deliberado. «Qué bueno que vinieron», dijo. «Era necesario hablar antes de que esto se fuera al juzgado». «¿Cuánto tiempo llevas esperando este momento?», dijo Nicolás. «Sin preámbulo, sin rodeo». Aurelio lo miró. Luego miró a Encarnación. Desde que supe que el muchacho estaba revisando el archivo, dijo, aunque la espera empezó mucho antes que eso. «¿Por qué no dijiste nada en todos esos años?», dijo Nicolás. «Estabas ahí esa noche, sabías lo del contrato. ¿Por qué esperaste 40 años para presentar una reclamación? Porque no tenía los documentos suficientes para que prosperara. El contrato original lo tenía Fortino Cisneros, que era quien había actuado como representante. Tardé casi 20 años en rastrear a los herederos de Cisneros y convencerlos de darme copia certificada. Y luego esperé el momento correcto. Y el momento correcto es cuando tu sobrino tiene 22 años y acaba de casarse y está empezando a entender la hacienda», dijo Encarnación. Aurelio la miró. Por primera vez en 40 años, directamente, sin el filtro de la cortesía de los domingos familiares, sin la distancia calculada que los dos habían mantenido como acuerdo no dicho. «El momento correcto es cuando el problema va a salir de todas formas», dijo. «Prefería ser yo quien lo pusiera sobre la mesa antes de que saliera solo y de peor manera». «¿Qué quieres exactamente, Aurelio? Lo que dice la carta, los derechos correspondientes al Potrero Norte, o su equivalente en dinero, si prefieres así. Yo no vine a pelear, Encarnación. Nunca quise pelear. Quiero lo que es justo». «Lo que es justo», repitió ella. «¿Y desde cuándo te preocupa lo justo?». Él no contestó eso. Lo dejó caer al silencio, como se dejan caer las cosas para las que no hay respuesta buena. «Ese contrato tiene preguntas sin respuesta limpia», dijo Encarnación. «¿Qué preguntas? ¿Quién lo anuló? ¿Y cómo?». «Hubo un silencio de esos que son específicos entre personas que comparten un secreto. Un silencio que no es vacío,
sino muy lleno, que contiene todo lo que ninguno de los dos ha dicho, pero que ambos saben. Aurelio no cambió de expresión, pero algo en sus manos se tensó. Algo muy pequeño, en la manera en que sus dedos presionaron el brazo de la silla de madera. «No sé de qué hablas», dijo. Encarnación lo miró un momento largo, sin apuro. «Sí sabes», dijo. «Y ese es el problema de los secretos, Aurelio. Cuando uno los guarda, los otros también los guardan. Y cuando uno los suelta, los otros también los sueltan». Se levantó. Nicolás se levantó también. Salieron a la calle sin esperar respuesta y caminaron de regreso a la hacienda con el sol ya subiendo y el calor de octubre comenzando en los valles centrales. Lo que Encarnación no le había dicho todavía a Aurelio, y tampoco le había dicho completamente a Nicolás, era lo que tenía guardado en la memoria desde hacía 15 años. El nombre de Fulgencio Cisneros y lo que ese nombre significaba. Esa tarde, cuando regresaron a la hacienda y se sentaron en el corredor con agua fresca y el calor del mediodía afuera, ella se lo contó todo. El documento de rectificación de 1892 era falso. Eso ya lo habían establecido. Pero había una pieza más que ella había guardado. El hermano de Fortino Cisneros, llamado Cástulo, había sido quien produjo ese documento falso. Lo había hecho varios años después de 1892, cuando se dio cuenta de que sin una anulación formal del contrato original, la situación quedaría indefinida y potencialmente peligrosa para la familia Robledo. Lo había hecho, según le contó a Encarnación en una sola conversación larga y difícil, para proteger a Encarnación misma, que en ese momento era una viuda joven con 4 hijos y una hacienda que manejar. Lo había hecho mal, con nombre falsificado y sello equivocado, pero lo había hecho con esa intención. Cástulo había muerto en 1915. Antes de morir, le había contado todo a su hijo Fulgencio. Y Fulgencio Cisneros le había escrito carta a Encarnación hacía 15 años, cuando supo por rumores que Aurelio Robledo estaba buscando documentos relacionados con el contrato de 1891. La carta preguntaba si ella quería que él dijera lo que sabía o si prefería que callara. Ella había contestado que callara, pero Fulgencio Cisneros seguía vivo, seguía en Oaxaca ciudad, y Encarnación tenía su dirección. Nicolás la miró cuando terminó de contárselo. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo que podías usar eso?» 15 años. Y no lo usaste porque usarlo significaba revelar el secreto, y el secreto cubría también a tu abuelo. Nicolás estuvo un momento mirando el ahuehuete. La tarde estaba bajando, y las sombras se alargaban sobre el empedrado. «Mi abuelo está muerto, abuela», dijo. «Sí», dijo Encarnación, «pero yo no». Hubo entre los dos ese silencio que se necesita, el que permite que 2 personas lleguen al mismo punto desde lugares diferentes, sin que una tenga que arrastrar a la otra. «¿Qué quieres hacer?», dijo Nicolás. «Hablar», dijo Encarnación, «lo que debía haber hecho hace 40 años». Los días que siguieron fueron los más difíciles que Encarnación había vivido desde los meses después de la muerte de Román. No por el miedo lo había domesticado hacía mucho, sino por la particular incomodidad de deshacer con palabras lo que uno ha construido con silencio durante 40 años. Mandó carta a Fulgencio Cisneros en Oaxaca. La escribió de noche, a la luz de la lámpara, con su letra que no había cambiado mucho en 40 años. Apretada, regular, sin adornos. La carta era breve. El momento había llegado, como los dos habían sabido que podía llegar, y si él seguía dispuesto a decir lo que sabía, ella necesitaba que viniera. Fulgencio contestó en una semana. Estaría en San Agustín antes de que terminara el plazo de los 30 días. Mientras esperaba, Encarnación habló con sus hijos. Esta fue la parte que más le costó, más que la carta, más que las conversaciones con Nicolás y Benjamín, más que 37 años de cargarlo sola. Habló con ellos uno a uno, en orden de edad.
Les contó la noche de 1891, la firma, la muerte de Román, el silencio de 40 años, los documentos que Nicolás había encontrado, la carta de Aurelio. Todo. Sin adornos y sin disculpas, porque pedir disculpas antes de que ellos preguntaran hubiera sido presuponer lo que ellos sentirían, y eso no era su lugar. Los primeros días, después de cada conversación, fueron difíciles. El mayor no le habló en 3 días, no como castigo deliberado, sino porque necesitaba ese espacio para procesar, y él era de los que procesan en silencio. La segunda, que había heredado el temperamento de Román, lloró con la clase de enojo que no sabe a dónde ir y que se mezcla con tristeza hasta que uno no sabe bien qué está sintiendo. El tercero guardó silencio como hacía con todo, esperando que las cosas se asentaran antes de pronunciarse. El cuarto, el más joven, fue el que menos tardó. «Mamá, ¿qué necesitas de mí?» No fue reconciliación rápida. Fue lo que son estas cosas cuando son reales. Complicado, doloroso, necesario. La clase de conversaciones que dejan a uno cansado, pero con algo resuelto que no se podía resolver de otra manera. En medio de eso, llegó otra nota de Aurelio. Esta vez directa, sin abogado, con su letra. Decía que estaba abierto a negociar si ella quería evitar el juzgado, que entre familia era mejor arreglar las cosas sin llegar a los tribunales. Encarnación leyó la nota, la dobló, la guardó. No contestó. Teresa buscó a Encarnación una tarde de esas semanas, cuando Nicolás estaba en el potrero y la hacienda estaba quieta. Llegó al corredor con los ojos que tenía cuando había pensado mucho tiempo en algo y necesitaba decirlo antes de que se le gastara el valor. «Señora», dijo, «quiero decirle algo. Siéntate». Teresa se sentó. Puso las manos sobre las rodillas, las manos quietas. Esa postura suya, de quien se prepara para decir algo difícil. «Cuando le dije lo que escuché en casa de don Aurelio», dijo, «debí haberle dicho también que no era la primera vez. Hace 2 años, en la fiesta del santo patrón, escuché a don Aurelio hablando con alguien que no pude identificar. Dijo algo sobre los documentos y sobre la hacienda. No entendí bien en ese momento, pero ahora sé que llevaba tiempo preparando esto». «¿Por qué no lo dijiste antes?» Teresa bajó los ojos. «Porque no estaba segura de lo que había escuchado. Y porque tenía miedo de meterme en algo que no me correspondía. Soy la nora, señora. Llegué de fuera. No quería que pensaran que yo inventaba problemas donde no los había. No quería que Nicolás pensara que yo lo complico todo». Encarnación la miró. Reconoció ese miedo. No exactamente igual al suyo, pero de la misma familia. El miedo de hablar cuando uno no está seguro de si su voz tiene lugar. El miedo de que crean que uno exagera o que busca problemas. «Tu lugar está donde tú decidas que está», dijo Encarnación. «En esta hacienda, en esta familia, si dices la verdad, tu lugar está, siempre estuvo». Teresa la miró. Algo en ella se asentó. No del todo, pero de esa manera en que las personas se asientan cuando alguien les dice que pertenecen a algo y lo dice en serio, sin condiciones. «¿Puedo decir lo que sé cuando sea necesario?» «Sí», dijo Encarnación, «cuando llegue el momento, sí». Fulgencio Cisneros llegó a San Agustín de las Peñas el día 27 del plazo. Era un hombre de 54 años, delgado, con la cara de los que cargan algo durante mucho tiempo y han aprendido a hacerlo sin que se les note. Llegó en la mañana con un maletín viejo que evidentemente había hecho ese viaje antes. Encarnación lo recibió en el corredor con el lic. «Benjamín Urrutia presente. Testigo neutro, presencia formal, alguien cuya firma daba peso legal a lo que se iba a decir». Fulgencio abrió el maletín. Adentro había una carta escrita de puño y letra de su padre Cástulo antes de morir en 1915. La carta describía lo que había hecho. El documento de rectificación de 1892 lo había producido él mismo, con ayuda de un escribano de Tlacolula que ya no vivía, usando el nombre del lic, Benjamín Urrutia, sin su conocimiento.
Lo había hecho para proteger a la señora viuda de Robledo y a sus hijos de una situación legal que él creía que podía usarse en su contra. Lo había hecho con buena intención y con mala ejecución. Benjamín leyó la carta 2 veces. Luego la puso sobre la mesa. Esto establece que el documento de rectificación fue producido sin mi conocimiento y con mi nombre falsificado, lo que significa que ese documento es inválido, lo que a su vez significa que el contrato de 1891 nunca fue anulado de manera legítima. Los derechos de cesión sobre el Potrero Norte siguen siendo de los herederos de Cárdenas, y yo soy el único heredero vivo de esa línea, dijo Fulgencio. Silencio. Encarnación lo miró. Luego dijo, ¿y qué quiere hacer con esos derechos? Mi padre hizo algo deshonesto, dijo Fulgencio. Lo hizo con buenas intenciones, pero lo hizo mal. Yo he cargado eso casi 40 años. No vine a quitarle nada, doña Encarnación. Vine porque usted me llamó y porque creo que era tiempo de que esto se resolviera de manera que los dos pudiéramos vivir sin seguir cargándolo. Propongo que el LIC Urrutia certifique mi testimonio sobre el documento falso, que quede registrado y que a cambio los derechos sobre el Potrero Norte queden cancelados formalmente. Yo los cedo a la Hacienda sin pago, porque es lo correcto. ¿Por qué?, dijo Encarnación. Porque soy el hijo de un hombre que actuó mal, y no quiero ser el que se beneficia de eso. Benjamín asintió. Arreglable todo eso. Complicado, con papeleo y tiempo, pero arreglable. Siempre y cuando Aurelio no tuviera documentos adicionales. Aquí está el problema, dijo Benjamín. El señor Aurelio ya presentó reclamación formal basada en el contrato de 1891. Si se establece que la rectificación es falsa, él va a argumentar que el contrato original es válido y que los herederos de Cárdenas le cedieron esos derechos. Le cedieron, dijo Encarnación. Fulgencio apretó los labios. Mi madre le vendió algo a Aurelio Robledo en 1921. Yo era joven y no entendí bien qué era. Cuando crecí y pregunté, ella dijo que había sido una deuda vieja. Pero ahora entiendo que fue una cesión de derechos sobre el contrato de 1891. El silencio que siguió ocupó el corredor entero. Encarnación cerró los ojos un momento. Los abrió. O sea que Aurelio compró los derechos de un contrato que nunca fue anulado, y lleva 7 años esperando el momento de usarlos. Benjamín la miró. Doña Encarnación, dijo, el silencio también tiene firma, y la suya lleva 40 años vencida. Ella lo miró. Era la frase más corta y más exacta que nadie le había dicho en 40 años, sin compasión ni crueldad, solo la cosa dicha en voz alta de la manera en que solo puede decirse cuando es completamente verdad. Lo sé, dijo Encarnación, por eso estoy aquí. La reunión con Aurelio se fijó para el día 29 del plazo, en la sala del liqui Benjamín Urrutia, que era el lugar neutral que el notario había propuesto, su escritorio, su espacio, su presencia como árbitro, y que ninguno de los dos había rechazado porque rechazarlo hubiera significado preferir el juzgado, y ninguno de los dos quería eso todavía. Encarnación llegó con Nicolás. Fulgencio Cisneros llegó solo, con su maletín viejo. El LIC. Benjamín estaba ya detrás de su escritorio cuando entraron, con los documentos acomodados frente a él, en el orden que solo él conocía y con su expresión de siempre, la de alguien que ha conducido muchas reuniones difíciles y sabe que lo importante es mantener la claridad cuando todo lo demás tiende al ruido. Aurelio llegó 10 minutos tarde. Venía con su abogado de Oaxaca ciudad, un hombre joven, de traje oscuro, que se sentó junto a él con el maletín sobre las rodillas y la actitud de alguien que cobra por hora y entiende que cada minuto de silencio es también tiempo que se paga. Cuando Aurelio entró y vio a Fulgencio Cisneros sentado al otro lado de la mesa, se detuvo. Fue apenas un segundo, una fracción de segundo incluso, pero Encarnación estaba mirando exactamente ahí, esperando exactamente ese momento. Lo vio. Vio la pausa, el reconocimiento,
el cálculo instantáneo de alguien que acaba de entender que el tablero tiene una pieza que no había considerado. Él no sabía que Fulgencio estaría. Se sentó. Saludó. Su abogado acomodó los papeles. Aurelio miró a Fulgencio una vez más, brevemente, y lo dejó de mirar. Pero en esa mirada, Encarnación leyó lo que necesitaba leer. No era el susto de quien tiene miedo de perder en abstracto. Era el susto de quien acaba de entender que calculó mal. Benjamín abrió la reunión con su voz precisa y sin inflexiones innecesarias. Estamos aquí para intentar resolver, fuera del juzgado, la reclamación del señor Aurelio Robledo sobre los derechos del potrero norte de la hacienda La Merced, con base en el contrato de cesión de enero de 1891. Han surgido elementos nuevos que deben considerarse. El señor Fulgencio Cisneros tiene información directamente relacionada con ese contrato. Le pido que la presente. Fulgencio habló durante 15 minutos. Contó lo de su padre Cástulo, la carta, el documento falso, las razones que había tenido para hacerlo. No lo contó con dramatismo ni con disculpas. Lo contó como se cuentan las cosas cuando uno ha tenido mucho tiempo para encontrar las palabras exactas y ya no le queda nada que perder en decirlas. Al final, abrió el maletín y puso la carta sobre la mesa. El abogado de Aurelio la tomó, la leyó, se la pasó a su cliente. Aurelio la leyó. No dijo nada durante un momento que duró más de lo necesario. Luego dijo, eso establece que la rectificación es falsa. No establece que el contrato de 1891 sea inválido. Correcto, dijo Benjamín. El contrato de 1891 es válido. Los derechos que establece también son válidos. La pregunta es, ¿a quién pertenecen esos derechos ahora? A mí, dijo Aurelio. Mi madre me los cedió en 1921 por compraventa formal. ¿Tiene esos documentos? El abogado los sacó del maletín. Benjamín los tomó. Los revisó despacio, con esa lentitud que los demás podían leer como lo que era. No duda, sino cuidado. Esta compraventa está firmada por la señora Remedios Cisneros, viuda de Cisneros, dijo, pero el señor Fulgencio Cisneros, hijo de esa señora y heredero directo, no aparece como parte de la transacción. En 1921, él tenía 25 años, era mayor de edad. Una cesión de derechos que afecta una herencia familiar en general requiere el conocimiento de los herederos directos. Fulgencio, ¿usted sabía de esta compraventa en 1921? No, dijo Fulgencio. Mi madre lo hizo sola, sin decirme nada. ¿Estaría dispuesto a declararlo formalmente? Sí. El abogado de Aurelio empezó a hablar sobre los derechos de las viudas para disponer de sus bienes. Un argumento técnicamente válido y que Benjamín no descartó, porque no era su lugar descartarlo. Pero era también un argumento que abría la puerta a una disputa larga y cara. Una disputa que Aurelio tendría que librar con sus propios fondos. Fondos que Encarnación sabía, aunque no lo dijo, no eran abundantes. Fue Nicolás quien habló entonces. No había dicho nada hasta ese momento. Había estado con las manos sobre la mesa y los ojos atentos, escuchando todo sin perder un detalle. Don Aurelio, dijo, llevo semanas revisando los números de la hacienda. El potrero norte produce en promedio 200 arrobas de maíz en año bueno. Si usted tiene derechos sobre ese potrero desde 1921, tiene derechos sobre 7 años de producción que no recibió. Eso es una deuda que la hacienda tendría que pagar si el juzgado le da la razón. Pero también es una deuda que usted tendría que demostrar ante ese juzgado. Y para eso necesita que la compraventa de su madre sea reconocida como válida sin el consentimiento del heredero directo. ¿Y usted está diciendo? Dijo el abogado. Estoy diciendo que hay un camino largo y uno corto. El camino largo puede durar años y nadie sabe quién gana. El camino corto es que don Aurelio retire la reclamación a cambio de una cantidad única que la hacienda le paga como reconocimiento de que existió un conflicto real que merece resolución. ¿Qué cantidad? Nicolás dijo una cifra. No era pequeña. Equivalía a 2 años de producción del potrero, en números que él había calculado despacio y bien.
Era suficiente para que Aurelio viviera con cierta comodidad por varios años, si lo administraba con cuidado. Y era también, sin que Nicolás lo dijera explícitamente, suficiente para que aceptar fuera más razonable que pelear. Aurelio miró a su abogado. El abogado levantó ligeramente los hombros. Ese gesto que en el lenguaje de los abogados significa podría ser peor. Fue entonces cuando Teresa entró. Encarnación la vio llegar por la puerta de la calle. Había venido sola, con el chal sobre los hombros, con los ojos que tenía cuando había tomado una decisión, y ya no la estaba discutiendo con ella misma. «Perdonen que interrumpa», dijo. «Soy Teresa, esposa de Nicolás Robledo». Benjamín asintió brevemente que continuara. «Quiero decir algo sobre cuándo el señor Aurelio decidió presentar esta reclamación. 4 días antes de que Nicolás encontrara los documentos, escuché al señor Aurelio decirle a alguien que era el momento, que Nicolás estaba en el archivo y que era el momento. Lo que eso significa es que el señor Aurelio no presentó esta reclamación porque encontrara nueva información legal. La presentó porque creyó que el secreto iba a salir de todas formas y prefirió ser el primero en presentarlo». Silencio. Aurelio la miró con la cara de alguien que acaba de perder una pieza que creía que nadie había visto. «Eso no cambia la validez de los derechos», dijo el abogado. «No», dijo Benjamín, «pero establece el contexto de la reclamación, y ese contexto tiene peso si esto llegara a un juzgado». Fue el momento en que Aurelio tomó su decisión. Encarnación lo vio hacerlo. Lo vio en la manera en que sus manos se soltaron del borde de la mesa, en la manera en que su espalda se acomodó diferente en la silla. No era rendición total, era el cálculo frío de un hombre que entiende cuando el terreno ya no da para más. Habló en privado con su abogado. El abogado habló con Benjamín. 20 minutos de intercambios en voz baja, mientras Encarnación y Nicolás y Teresa esperaban sentados sin hablar, con el sonido de la calle afuera, el paso de una carreta, las voces de alguien que venía del mercado, los pájaros en los árboles de la plaza. El acuerdo fue este. Aurelio retiraría la reclamación formal a cambio de la cantidad que Nicolás había propuesto. Fulgencio Cisneros daría testimonio formal de que el documento de rectificación de 1892 era falso y cedería sus derechos sobre el Potrero Norte a la Hacienda La Merced. El Lic. Benjamín certificaría todo. El asunto quedaría resuelto sin juzgado y sin sentencia pública. No era victoria limpia, no podía serlo, no después de 40 años. Era lo que era. El resultado de 40 años de silencio resuelto en 30 días de hablar, con un costo real y concreto que la Hacienda iba a sentir en las cuentas de los próximos meses, pero que la Hacienda iba a aguantar, porque era una Hacienda que había aguantado cosas más difíciles. Cuando salieron a la calle, el sol de octubre estaba ya en la mitad del cielo. El aire tenía ese olor de los valles centrales cuando el temporal termina. Polvo. Copal de las casas con altar, el mezquite de los cerros, algo a tierra que empieza a secarse. Nicolás caminó junto a ella. Teresa caminaba un paso atrás, como era su costumbre, pero esta vez con los hombros diferentes, con la postura de alguien que ha hecho algo que le costó y que sabe, sin que nadie se lo confirme, que lo hizo bien. «¿Cómo te sientes?», dijo Nicolás. Encarnación pensó en la pregunta. Era una pregunta que merecía una respuesta real, no la respuesta fácil. 40 años de silencio y 30 días de hablar dejaban una sensación que no se resumía en una sola palabra. No era alivio, no todavía, no era alegría. Era algo más parecido a lo que siente uno cuando baja de un lugar muy alto y los pies finalmente tocan tierra plana. Las rodillas todavía recuerdan el esfuerzo. Los pulmones todavía se están ajustando, pero el piso ya no se mueve. Ya no se mueve. Más liviana, dijo al fin. Siguieron caminando hacia la hacienda. El acuerdo tardó 2 semanas más en formalizarse con todos los papeles que el Lic. Benjamín exigió. Hubo revisiones, copias certificadas, registros. Benjamín fue meticuloso.
Era su manera, siempre lo había sido, y Encarnación lo agradeció porque esa meticulosidad significaba que cuando todo quedara registrado, quedaría bien registrado, sin ambigüedades, sin huecos por donde algo pudiera filtrarse después. El día que firmaron el último documento, Encarnación fue sola al patio, cuando todos se habían ido. Estaba anocheciendo. El ahuehuete era negro otra vez contra el cielo que se apagaba en naranja y morado. Igual que esa mañana del principio, cuando había pensado en Román y había salido a ver las vacas, y la tarde había traído a Nicolás con los documentos. El árbol no había cambiado. Los valles centrales no habían cambiado. San Agustín de las Peñas no había cambiado. Ella sí. No de una manera que los demás fueran a notar fácilmente. No era el tipo de cambio que se ve en la cara o en la manera de caminar. Era de los cambios que suceden en el lugar donde uno guarda las cosas que carga, cuando de pronto ya no tiene que cargarlas. Fue al cuarto. Sacó la caja de cedro de debajo de la cama, la puso sobre la cama y la abrió. Los documentos que importaban ya no estaban ahí. Estaban en el archivo del LIC. Benjamín, certificados, registrados, con toda la historia que les correspondía, la verdadera historia, la completa, no la versión que 40 años de silencio habían construido encima. En el fondo de la caja quedaba la tela oscura, vieja y arrugada, que había envuelto esos papeles 37 años. Encarnación la sacó. La miró un momento. La dobló con cuidado, igual que la había puesto hacía tanto tiempo, y la dejó sobre la colcha de la cama. Luego cerró la caja vacía y la volvió a poner debajo de la cama. Aurelio Robledo firmó el retiro de su reclamación sin más palabras que las necesarias. No hubo conversación adicional. El domingo de familia del mes siguiente mandó recado de que no se sentía bien. El mes después tampoco vino. Encarnación no mandó a preguntar. No lo perdonó. No en el sentido de borrar lo que había hecho. 40 años de espera calculada, de silencio usado como estrategia, de guardar un arma para usarla en el momento de mayor ventaja, eso no se borraba con un papel firmado. Pero tampoco era algo que ella necesitara cargar ahora. Ya tenía suficiente con lo que había cargado durante 40 años. Lo que sí hizo, en esas semanas, fue entender algo que no había terminado de entender. Que Aurelio también había cargado su propio silencio, que había sabido desde 1891 lo mismo que ella y que también lo había guardado sin saber bien qué hacer con ello, también esperando un momento que tardó décadas en llegar. Que el resentimiento que lo movía, la convicción de que Román siempre fue el favorito, de que la hacienda buena nunca debió quedarle a él solo. Era un resentimiento real, construido en décadas de verse en el lugar equivocado de la comparación, aunque no justificara lo que hizo. Las personas que hacen cosas malas casi nunca las hacen desde un lugar completamente vacío. Eso no era compasión, era algo más frío y más exacto. Era entender, y entender, a sus 74 años, le parecía suficiente. Nicolás y Teresa se quedaron en la hacienda. Era lo que ya habían planeado. Meses antes de todo esto, habían decidido quedarse a trabajar la tierra, aprender lo que Encarnación sabía y que todavía no les había enseñado del todo. Pero ahora, esa decisión tenía un peso diferente al que tenía antes. No era el peso de heredar algo sin complicaciones, sin historia, sin cicatrices. Era el peso de heredar algo con todo lo que le pertenecía, con los años buenos y con los que no lo fueron, con los documentos en el archivo y con la historia que esos documentos contaban, con el ahuehuete que seguía creciendo en el centro del patio. Teresa fue la que más la sorprendió. Encarnación la había respetado desde antes de esto, pero después de verla entrar sola a esa sala con el chal sobre los hombros y decir lo que sabía sin que nadie la mandara, con el miedo que evidentemente sentía y que no la detuvo. Después de eso había algo más. No era admiración de lejos, era reconocimiento. El reconocimiento de una mujer que ha decidido que su voz tiene lugar.
frente a otra mujer que tardó 40 años en decidir lo mismo. Se lo dijo una tarde directamente, que lo que había hecho había importado. Teresa no contestó de inmediato. Luego dijo, «Usted me dijo que podía». «Sí», dijo Encarnación, y tenía razón. La primera mañana de noviembre, cuando Nicolás cumplió 22 años y la hacienda amaneció con la primera helada temprana del otoño, el patio blanco antes del amanecer, el ahuehuete con sus hojas plateadas de hielo, el aire cortando más de lo esperado. Encarnación fue al cuarto antes de que saliera el sol. Sacó la caja de cedro de debajo de la cama, la puso sobre la cama, la abrió. Adentro estaban ahora los documentos nuevos, el acuerdo firmado con Aurelio, las certificaciones del LIC, Benjamín, el testimonio de Fulgencio, la carta de su padre Cástulo. La historia de la hacienda, completa ahora, con sus partes buenas y sus partes que no lo eran, con los nombres de todos los que habían estado ahí y lo que cada uno había hecho. La caja siguió abierta mientras ella se preparaba para salir, se puso el rebozo, se calzó los zapatos, fue a la ventana y miró el ahuehuete un momento. El árbol estaba cubierto de hielo en las ramas bajas, quieto en el frío de la mañana, tan viejo y tan grande que el hielo de noviembre no lo iba a afectar. No cerró la caja antes de salir, no porque necesitara ver lo que había dentro, ya lo sabía, sino porque durante 40 años la había tenido cerrada y ya era tiempo de dejar que el aire entrara. El patio estaba blanco, el ahuehuete estaba ahí, la hacienda estaba en pie y doña Encarnación Robledo, 74 años, salió a ver las vacas. Si esta historia le llegó adentro, si le recordó que los silencios que guardamos para proteger a alguien también terminan protegiéndonos a nosotros y que ese precio tiene que pagarse tarde o temprano, le pido que la comparta con alguien que la necesite escuchar. Suscríbase a Cuentos del Viejo Campo si todavía no lo ha hecho. Active la campanita para no perderse ningún relato y deje su like para que más personas encuentren estas historias. ¿Y usted? ¿Alguna vez cargó un silencio que creía que protegía a alguien y terminó descubriendo que también lo estaba protegiendo a usted mismo? Cuéntenos en los comentarios. Aquí, en Cuentos del Viejo Campo, cada historia que comparte vale.